Qué bendición, hermanos amados. Una vez más, vamos a estar diciendo esto mismo hasta que el Señor venga. Cuando estemos allá con el Señor en su reino, qué tremendo va a ser, porque vamos a vernos constantemente y por la eternidad. Allí ya no habrá cansancio de ninguna especie, ni tiempo. El espacio no será un problema. Así que es una bendición volver a vernos. Espero que hayan pasado bien su día. Espero que hayan visto milagros como el que vimos hoy con mi esposa. Y es una bendición muy grande. La pobrecita adolorida de su boca. Y a colmo de males, yo por echarle las gotas de los ojos le eché otra cosa y eso fue impactante. Pero gracias a Dios, pues ahí está. Estamos esperando a ver cómo va el proceso y esperemos que vaya mejor. Yo me sentí tan mal que hasta todavía me duelen los huesos de la gran aflicción, la gran angustia que sentí, porque me equivoqué. Y fue terrible ese momento, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Agradezco sus oraciones, agradezco sus pensamientos y agradezco también la empatía que tienen para con nosotros. También agradezco las atenciones, los cuidados que tienen por nosotros, hermanos. Dios les multiplique, Dios les dé en abundancia, como solo el Señor sabe recompensar. Tal vez estarán preguntando, o algunos estarán diciendo, otra vez. Bueno, yo espero que hoy sí terminemos. Como les dije el otro día, habían 4 temas básicamente que están en estos últimos versículos de la carta a los Efesios. El apóstol Pablo hace una petición bien importante. Dice en el versículo 19, 6-19 de Efesios. En el versículo 18 ha pedido que estemos orando, toda perseverancia, con toda súplica, con toda oración en el Espíritu. Pero luego él hace una petición y dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Qué humildad y qué confianza la del apóstol Pablo. Qué ejemplo para nosotros en este sentido. Pablo, como ser humano, como un hombre dependiente de la gracia de Dios, sabía, hermanos amados, de la importancia de la intercesión. Es más, él está dándole a los hermanos de Éfeso la bendición y la oportunidad de formar parte del ministerio del apóstol Pablo en el ejercicio, en la vida piadosa de la oración. Y dice, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Aquí en el mismo capítulo, cuando él habla de la espada del Espíritu, dice que es la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo en ese contexto está diciendo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca yo pueda utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que yo pueda usarla correctamente, que pueda usarla de la manera que debo usar. Pero él dice que en esta bendición de hacer uso de la espada del Espíritu, recuerdan que yo les dije a ustedes que así como el apóstol Pablo nos está recomendando a nosotros que estemos vestidos de toda la armadura de Dios, es obvio que él igualmente estaba vestido de toda la armadura de Dios, porque igualmente el Señor Jesucristo está vestido de toda la armadura de Dios. Y por esa razón, el apóstol Pablo
está pidiendo a los hermanos de Éfeso que él pueda, a través de la oración, de la intercesión, pueda ser fortalecido con la abundancia de la palabra, en este caso la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Y dice él que el propósito es para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Nosotros igualmente mencionamos seguramente esta palabra denuedo, aunque yo me he dado cuenta que no es una palabra muy corriente, muy común entre nosotros. Yo casi no oigo a nadie decir estoy dedicado o está dedicado con todo denuedo. Usamos tal vez otras expresiones, pero la palabra denuedo significa, en el diccionario significa brillo, intrepidez. Brillo, intrepidez. Brillo es rapidez, agilidad, ¿verdad? Habilidad. Pero en el griego la palabra es bien larga la palabra y un poco difícil de leer, pero voy a tratar de hacerlo. Dice, es la palabra parresiasomai. Voy a decirlo otra vez, parresiasomai, que significa franqueza, que significa estar confiado en espíritu y presencia. Significa también valerosamente, abiertamente, sin impedimento. Ahora, este impedimento no necesariamente tiene que ser algo que está externamente. Miren, como les he estado explicando, hermanos amados, nosotros tenemos ataques de diferentes direcciones, de diferentes fuerzas, de diferentes influencias que van a tratar siempre de estorbar, de impedir, hermanos amados, que cumplamos con este ministerio. Cualquier cosa se atraviesa, cualquier cosa de repente aparece ahí y nos dificulta. Pero una cosa es bien importante: podemos tener estorbos, podemos tener atrasos, podemos tener interferencias, pero una cosa es cierta: el evangelio se sigue predicando. Y aquí el apóstol Pablo dice que yo pueda predicar el evangelio con todo denuedo. Aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 19 y versículo 8, 19:8 de el libro de los Hechos, me acompañan por favor y leamos lo que aquí se nos informa acerca de esto. Hechos 19, capítulo 19, versículo 8. Dice aquí: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Debido a la reacción de dureza de algunos, él se salió de ese lugar y halló por ahí un lugar donde había un hombre llamado Tiranno que tenía una escuela. Y dice que allí, en esa escuela de este hombre, Pablo se alojó, por decirlo así, y en el versículo 10 dice que continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Con qué atrevimiento, por decirlo así, con qué intrepidez, con qué confianza, en este caso, hermanos amados, con qué confianza primeramente en Dios, y con qué confianza, con qué seguridad en sí mismo el apóstol Pablo se dedicó a predicar este evangelio que hasta el día de hoy a nosotros nos ha llegado y que va a llegar, hermanos, hasta el final, haciendo lo que se tiene que hacer con el evangelio. Veamos aquí mismo en el capítulo 18 y versículo 5. Dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra,
testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Igualmente, tuvo otra vez oposición, y en el versículo 7 dice que a causa de esa oposición se fue de allí y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Como dijera yo, el escritor de Hechos nos relata que junto a la casa de este hombre llamado Justo estaba una sinagoga judía. Y dice que allí había un hombre llamado Crispo, que era el principal de la sinagoga, un judío, por supuesto, creyó en el Señor con toda su casa. Imagínense, a lo que yo quiero remitirme aquí, hermanos, es qué resultados, qué bendiciones, qué fruto y qué gozo que había permanentemente en el apóstol Pablo, porque a medida que él iba predicando, iba viviendo, iba paso a paso, de lugar en lugar, él iba viendo, hermano, el fruto de la predicación del evangelio. Porque aquí un judío se convierte. Y además de eso dice que creyó él con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, dice, creían y eran bautizados. Qué tremendo eso, hermanos. Aparte de esto, dice que allí en ese lugar, el Señor una noche en visión le habló, que le dijo: no temas, sino habla y no calles. Por eso él está diciendo: oren por mí, para que yo pueda con todo denuedo predicar el evangelio, predicar la palabra, que yo pueda hacerlo. Pablo sabía, hermanos amados, que tenía ese compromiso, esa responsabilidad, esa misión, y que por supuesto le venía bien que hubiera gente detrás de él en todas partes, orando por él, a fin de que le fuera dada palabra buena, palabra fresca, hermanos amados, apoyo, confirmación de parte del Señor, como lo estamos viendo aquí. Le dice en el versículo 10: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué propiedad y con qué experiencia el apóstol Pablo ruega a los hermanos de Éfeso que oren por él? Es más, esto está en esta carta. Él ya no estaba personalmente con ellos. Capítulo 18, capítulo 19, donde hemos estado leyendo, es el tiempo que el apóstol Pablo estuvo en esa región, en esa zona, principalmente donde estaban los hermanos de Éfeso. Pero fíjense entonces, él está pidiendo oración, está pidiendo ayuda, ¿verdad? Para que él no vaya a desmayar. De hecho, se ve que el apóstol Pablo no desmayó, pero él está pidiendo que la oración que tienen que hacer por Pablo, imagínense a los de Éfeso: Señor, por favor, Señor, te rogamos que tomes al apóstol Pablo, Señor, que lo uses para cuando él tenga que abrir su boca. Señor, dale palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Y aquí viene donde vamos a meternos en otro asunto que es de gran importancia. Él dice que él está dando a conocer el misterio del evangelio. Y dice que a consecuencia del misterio del evangelio, él dice que es como un embajador en cadenas. Y vuelve a repetir que con denuedo hable de él como debo hablar. Como dije hace un momento, qué ejemplo el del apóstol Pablo para nosotros los creyentes. No solo para los que predicamos, sino para todos, porque en algún momento dado, hermano, cualquiera de nosotros ha tenido la oportunidad de abrir la boca para dar testimonio, para compartir el evangelio. Y qué bueno cuando lo podemos hacer con todo de nuevo. Hermanos amados, es un milagro, una cosa tan preciosa, algo sobrenatural, porque a mí me sucede, hermanos amados,
Yo mismo me sorprendo cómo el Señor puede traer conocimiento, puede traer revelación, puede traer palabra cumpliendo su promesa tal como se lo dijo a los discípulos. Hermanos amados, nosotros no somos la excepción en ese sentido. Y me llama poderosamente la atención que aquí dice: por el cual soy embajador en cadenas. ¿Qué significa ser un embajador? Nosotros lo sabemos, hermanos amados, un representante, ¿verdad? Uno que es enviado para ventilar los asuntos, los negocios, hermanos amados, de aquel que lo ha enviado a un determinado lugar. Hace poquito estaban anunciando el nombramiento de una señora que era directora del Instituto Seguro Social y la están nombrando para ser embajador en México. Ah, qué tremendo eso, hermanos. Qué responsabilidad, qué cargo, qué cosa, por un lado gloriosa, ¿verdad? Y por otro lado una gran responsabilidad, porque esa mujer está representando a nuestro país, está representando a nosotros ante, hermanos, la nación mexicana. Así aquí el apóstol Pablo está representando nada más y nada menos que aquel que es el autor del Evangelio. Recuerden que el Señor Jesucristo, cuando estaba por ir a su Padre, después de la resurrección, le dijo a los discípulos que fueran por todo el mundo y que predicaran el Evangelio a toda criatura. Básica o prácticamente él los estaba nombrando como embajadores. Y cuando el apóstol Pablo dice aquí en cadenas, la idea aquí es un poco negativa, un poco chocante, porque ningún embajador puede ir a un lugar y ser un representante y puede hacer lo que quiera. De hecho, el representante nuestro en México o en cualquier otro lugar está supeditado a las leyes del país que representa, al jefe del gobierno del país al que representa. Ese embajador tiene que estar conectado y estar rindiendo cuentas y estar pidiendo apoyo, estar pidiendo supervisión acerca de las cosas que tiene que hacer. Tiene que estar en contacto y rindiendo cuentas. Eso significa en cadenas. Estar atado, estar supervisado, estar siendo vigilado, controlado, ¿verdad? Y que esté funcionando de acuerdo a lo que tiene que hacer por los intereses de aquella nación o de aquel presidente que ha nombrado a esa persona como embajador. Así está el apóstol Pablo aquí. ¿Quién lo puso en cadenas? Es el Señor Jesucristo. Y lo puso para predicar el evangelio a los gentiles particularmente. Dice aquí que en estas condiciones que con denuedo hable de él, hable del evangelio como debo hablar, no como quiero hablar, no como puedo hablar, sino como debo hablar. No puede el apóstol Pablo hacer otra cosa más que sujetarse a las reglas, a las instrucciones, a las indicaciones de aquel que es el autor del evangelio, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Pero en este plano de lo que tiene que ver, hermano, con esto que él está diciendo aquí, de el evangelio o del misterio del evangelio, básicamente es un solo misterio, pero que está manifestado en varias formas. Les dije yo que hay por lo menos unas 17 o más menciones acerca de esto del misterio, el misterio que el apóstol Pablo predicaba. Inclusive nosotros como congregación llevamos un nombre que tiene que ver con el misterio. Él mismo lo dice a los colosenses, que hay un misterio y ese misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero fíjense bien en esto que voy a compartirles. Miren, como estamos viendo, la vida, ministerio, testimonio del apóstol Pablo dan mucha luz sobre este misterio. En este caso, el misterio del evangelio, que es uno solo. Pero el apóstol Pablo, hermanos, consideró
tan importante que nosotros conozcamos de este misterio. Él se lo explicó a la iglesia de Éfeso y él les pide que oren para que él pueda dar a conocer el misterio del evangelio, según vemos en el capítulo 6, versículos 18 y 19. Pero nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿cómo es que el apóstol Pablo, como dice aquí, como debo hablar, nos da a conocer que Pablo tenía un celo por enseñar este misterio? Un celo. Él mismo dijo, yo no he rehuido anunciaros, ¿verdad?, todo el consejo de Dios. Y cuando él habla sobre esto, está refiriéndose a este misterio. Pero, ¿qué podemos decir hoy en la actualidad? ¿Qué se está haciendo en relación a esto? Miren, muy raramente, y yo les digo con todo respeto, hermano, a mí me consta que, y ustedes posiblemente también estén conmigo en esto, pero yo, hermanos amados, muy poco oigo hablar sobre este tema del misterio del evangelio. Es muy raro escuchar sobre la predicación del misterio del evangelio. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? ¿Será que él estaba dándole un énfasis, una importancia desmedida a algo que por hoy pareciera ser no tenerla? ¿O será, hermanos amados, será que la iglesia, nosotros hemos perdido un ingrediente muy importante en el evangelio que el apóstol Pablo predicó? Hermano, qué bueno que nosotros nos examinemos las predicaciones que podemos escuchar de diferentes fuentes, ¿verdad?, a través de muchos expositores. Qué bueno que podamos hacerlo, pero preguntémonos, hermanos amados, si esto que estamos oyendo o que se está enseñando realmente, hermanos amados, es lo que Pablo predicó, es lo que los apóstoles predicaron, es lo que el Señor Jesucristo predicó, o qué es. Por eso el apóstol Pablo exhorta diciendo que si viene alguien predicándonos un evangelio diferente, ¿qué dice él que debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra opinión si alguien viene predicándonos un evangelio diferente? Él dice que si a un ángel viene predicándonos un evangelio diferente, él dice que si aún nos enviaran una carta que contenga un evangelio diferente y que venga a nombre del apóstol Pablo, él dice que no lo recibamos. Porque, hermanos, no hay otro evangelio. Mire, aparte del Señor Jesucristo, aparte de los apóstoles, aparte del apóstol Pablo particularmente, hermanos, no hay otro evangelio. Lo que él dice es que no hay otro evangelio, pero lo que está sucediendo es que este evangelio está siendo corrompido, está siendo torcido, está siendo tergiversado. Ese es el punto. Hermanos, nosotros deberíamos de estar buscando, deberíamos de estar abriendo nuestros oídos al verdadero evangelio, no a un evangelio distinto, como es el evangelio de la cruz. Ahora, amados, nosotros nos damos cuenta que el evangelio que se nos está predicando, que el evangelio que estamos practicando, no es el evangelio conforme a la predicación del Señor Jesucristo, a los apóstoles y al apóstol Pablo. Si esto es así, hermanos, ¿será posible que la pérdida de esta clave, de ese ingrediente muy importante del evangelio que predicó el apóstol Pablo en este caso, será posible que debido a eso se ha abierto una puerta a la confusión y a la predicación de un evangelio y de una doctrina corrompida, falsa? Principalmente, hermanos, escúchenme bien, en cuanto al tema
de el fin o de las profecías acerca del fin o los últimos días. Yo he estado hablándoles mucho sobre esto y nos damos cuenta que de veras hay una gran confusión en ese tema. Pero una cosa es importante. Si nosotros anhelamos, hermanos, un avivamiento poderoso en esta hora, es tiempo de volver al evangelio original en vez de tener nuestra propia versión de lo que creemos y enseñamos acerca del evangelio. El apóstol Pablo, así como le rogó a los hermanos de Éfeso, también les rogó a los hermanos de Colosas, en el capítulo 4 y versículo 3. Él rogó también a ellos pidiéndoles. Fíjense bien, en el versículo 2, veamos el 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio, aquí dice, de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Fíjense qué ruego el del apóstol Pablo. Qué ruego. Y él lo hacía con mucho celo, ¿verdad? Él además de mostrarnos humildad, también nos muestra mansedumbre, pero también nos muestra valentía. Valentía. Fíjense, en esta carta, él le dijo que estaba en prisión por causa del ministerio. Y los capítulos en el libro de los Hechos, capítulo 21 y capítulo 22, principalmente, hermanos amados, ahí descubrimos la razón por la que Pablo terminó siendo preso y al fin muriendo por causa de la predicación del evangelio. Es tremendo, es terrible, hermanos amados. Fíjense, fue precisamente debido a la predicación sobre el misterio que los judíos y los gentiles habían llegado a ser un pueblo en Dios. Este es el centro de este misterio, el misterio del apóstol Pablo. ¿Qué pasaba con esto? En Hechos 21, 17 al 40, ustedes pueden estar leyendo mientras yo estoy hablándoles, no es problema, pónganle un poco de atención y cuidado. Pero allí, hermanos amados, él está exponiéndose, hablando de que los judíos y los gentiles habían llegado a ser un solo pueblo en Dios. Hoy en día, cuando alguno de nosotros predica sobre esto, hay sectores de la iglesia que conocemos, la Iglesia Universal, que se ríe y se mofa de nosotros. Y todo por una mala interpretación de cierto pasaje de la Escritura en Romanos que el apóstol Pablo escribió para nuestra edificación. Y vamos a verlo más adelante. Pero allí, hermanos, miren, tanto el apóstol Pablo como el liderazgo de la iglesia en Jerusalén estaban intentando mostrar que como dos pueblos, los gentiles y los israelitas, habían llegado a ser ambos, hermanos, parte del mismo cuerpo de Cristo. Pero también que estamos, bueno, ellos querían dejar claro que los dos pueblos eran llamados por Dios para, hermanos, para relacionarse de dos formas muy distintas con la ley de Moisés. Y quiero que por favor pongan mucho cuidado y mucha atención a lo que quiero compartirles a este respecto. Porque hay mucho problema en este sentido, a tal grado que hoy día tenemos movimientos, congregaciones, misiones que han abrazado algo que se llama judaísmo.
¿verdad? Y están viendo de menos a aquellos que no lo están haciendo. Pero veamos, quiero explicarles un poquito sobre este particular. Aquí hallamos un caso bien importante porque resulta que este misterio nos muestra que gentiles y judíos eran llamados por Dios para relacionarse de dos formas muy distintas con la ley de Moisés. Miren, específicamente le demostraban a los creyentes judíos que Pablo guardaba la ley de Moisés cuando estaba con los judíos, tal como la guardaban todos los creyentes judíos. Y ustedes pueden ver esto en Hechos 21, 20 y 24. A la vez le demostraban a los creyentes gentiles que el Señor no esperaba que ellos guardaran la ley, según vemos en Hechos 21, 25 y también Hechos 15, 28 y 29. Espero estarme dando a entender. Para el apóstol Pablo no era raro en su manera de vivir y no era extraño en su doctrina participar en los rituales del templo, que todavía existía en los días de Pablo. En Hechos 21, 26 al 27, hallamos al apóstol Pablo participando en los rituales del templo. Allí no pensemos nosotros que el apóstol Pablo estaba siendo un hipócrita o que estaba haciendo componendas. Digo un hipócrita porque él mismo acusó al apóstol Pablo de ser un hipócrita por cierta razón. Es decir, que aquí no podemos nosotros considerar que el apóstol Pablo estaba siendo un hipócrita porque estaba llegando al templo y estaba ofreciendo sacrificios, etcétera, etcétera. Y cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que Pablo, convertido a Jesucristo, todavía siguiera haciendo estas cosas? Pero voy a explicarlo. Miren, él no estaba haciendo una componenda con los judaizantes, porque según el propio testimonio del apóstol Pablo en 1 Corintios 9, del 19 al 23, y eso sí quiero que lo leamos, aquí hay algo pero muy, muy importante, pero yo quiero que pongamos todo nuestro empeño, toda nuestra inteligencia, hermanos, para no desviarnos de esta bendición que tenemos aquí en esta palabra. Miren, estamos viendo 1 Corintios 9, 19 al 23. ¿Qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Dice él, bueno, leamos un poco atrás, versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, y por favor pónganle mucho cuidado a esto, por lo cual dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí el apóstol Pablo dice, bueno, yo no estoy comprometido con nadie, pero si tengo que participar con alguno, yo participo libremente. No lo hago presionado por algún fundamentalismo o por alguna religiosidad. Mi propósito, mi intención es, fíjense bien lo que les voy a decir, el apóstol Pablo no ignoraba nada acerca de los rituales judíos. Él estaba totalmente familiarizado con ellos y el apóstol Pablo sabía que todas estas cosas eran una figura. Pero no había nada malo con él. Él podía seguir haciendo eso y no era alguien que tendríamos que culpar al apóstol Pablo por hacer eso. Veamos lo que él dice aquí. Versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo.
para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Qué tremendo esto, hermanos. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Entonces notemos lo que él está hablando acá. Para Pablo no era un impedimento. Él no podía decir, no, yo no puedo predicarle el evangelio a los judíos. El evangelio es exclusivo para los gentiles. Por tanto, cuando yo estoy entre los judíos no puedo decir nada. Ni tampoco puedo decirle a los gentiles que hagan cosas que los judíos hacen. No, yo estoy en un problema. Para Pablo no había ningún problema. Es más, él podía vivir practicando el judaísmo, creyendo en Jesucristo. En lo personal, para él no era ningún problema, ¿verdad? Y cuando tenía que estar con los gentiles, él no los presionaba de ninguna manera porque él recordaba exactamente lo que se había ordenado en Hechos 15. Y así se conducía el apóstol Pablo porque él no quería ponerle estorbos, trabas, hermanos, a la predicación del evangelio. Esa es la situación acá. Esto no era hipocresía, hermanos, más bien era exactamente lo que el Espíritu Santo y los líderes de la iglesia habían determinado que debía hacerse, según como dije, está registrado en Hechos 21, 25 y 15, 28 al 29. En Hechos 21, ¿qué sucedió allí? Resulta que los judíos encontraron a Pablo y sus acompañantes en el templo. Y de veras, hermanos, lo hubieran linchado si los romanos no hubieran intervenido para salvarlo, según el versículo 31 al 23. Los judíos asumieron que él había contaminado el templo. Sin embargo, cuando oyeron que les hablaba en hebreo, decidieron escuchar su defensa en el versículo 40. Escucharon en silencio y con paciencia el testimonio detallado de Pablo, según se registra en los primeros 20 versículos de Hechos 22. Finalmente, el apóstol Pablo pronunció una palabra que los enfureció otra vez. Él pronunció la palabra gentiles, como podemos ver en el versículo 21-22. Cuando él les dijo que Dios lo había enviado a los gentiles, ellos volvieron a su actitud de multitud enloquecida. Entonces, a los romanos no les quedó otra que encarcelar a Pablo para salvarle la vida. Y él permaneció prisionero por varios años. Así, el mensaje del apóstol Pablo sobre los gentiles fue en efecto el mensaje o fue la razón por la cual fue encarcelado. Para la mentalidad judía, hermanos amados, si a los gentiles se les ofrecía fácil acceso a la ciudadanía de Israel, estaban en peligro como nación. Su posición privilegiada y su llamamiento divino único. En esencia, esto fue lo que el apóstol Pablo le ofreció a cualquier gentil que escogiera ser parte del reino del Mesías judío. El mundo gentil sabía de la grandeza y gloria del pueblo escogido. Muchos de ellos no tenían duda que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Ellos también sabían que cualquier gentil podía convertirse en israelita, pero hacerlo era un asunto muy costoso en varias maneras. No solo requería de entrenamiento extenso en la observancia estricta de la ley de Moisés, sino que requería un compromiso con esas leyes y con los caminos judíos, más allá de lo que la mayoría estaban dispuestos a hacer. ¿Y qué sucedió entonces? Llega el apóstol Pablo, un líder muy conocido entre los judíos. Él empezó a predicarle a todo el mundo gentil que ellos podían convertirse automáticamente en ciudadanos de Israel y herederos de toda la gloria y las promesas por medio del proceso nada complicado de nacer de nuevo. Ese era el requisito primordial, nacer de nuevo. Y esto hecho por la fe en el Mesías judío. De pronto, convertirse en israelita era sumamente fácil. Para los judíos, este mensaje de Pablo era una amenaza a la posición privilegiada
y el estatus espiritual delante de Dios como pueblo escogido. Para ellos esta era una herejía radical, pero para Dios esto era parte de la gloria de la obra de Cristo en la cruz. En Cristo, Dios, hermanos, unió a ambos pueblos en un cuerpo y en una iglesia. Por eso, a los gentiles el apóstol Pablo les recuerda. Miren, los judíos estaban pero tan disgustados, tan enojados con el apóstol Pablo que cada vez que podían y que lo encontraban, lo amenazaban de muerte. Él no podía llegar a una sinagoga, hermanos, tan abiertamente. Lo que creo yo que el apóstol Pablo llegaba a alguna sinagoga donde o no se sabía nada o se sabía muy poco acerca del apóstol Pablo y qué andaba haciendo. Por eso él podía entrar fácilmente porque el aspecto de él era un judío. Y él entraba a las sinagogas un día de reposo como judío. Pero resulta que cuando le daban la oportunidad de hablar acerca de la palabra, él comenzaba a hablarle de Jesucristo, a quien Dios había escogido como Señor, como Cristo, como Mesías. Y muchos judíos entendían y creían el mensaje. Otros no. Otros respondían tan violentamente que el apóstol Pablo a duras penas, solo por la gracia de Dios, lograba escapar de sus manos. No porque ellos estaban tan enfurecidos cuando Pablo ponía este mensaje, que el único ánimo que los exacerbaba era que querían matarlo, porque para ellos el apóstol Pablo estaba pervirtiendo el orden que habían mantenido por muchísimo tiempo. Los gentiles podían hacerse israelitas a través de un proceso, pero hermanos, no era la generalidad. Y ahora era tan fácil hacerse israelita solo por creer en Jesucristo el Mesías, a través de la fe, a través del arrepentimiento, a través de la conversión, hermano, que producía un nuevo nacimiento. Eso nos hacía, o nos sigue haciendo miembros de la familia de Dios, nos sigue haciendo un solo pueblo con Israel. Esto es lo que el apóstol Pablo, pues les explica a los hermanos de Éfeso. Él les dice en el capítulo 2, versículo 11 de Efesios, hablando a los gentiles, les dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Está hablando de Israel y está hablando de los gentiles. En aquel tiempo estabais sin Cristo, y esto es lo impactante, hermanos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estoy aquí describiendo lo que para el apóstol Pablo era el misterio del evangelio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermano, todo lo que tenía que ver con el Señor Jesucristo, hermano, estaba encaminado directamente a la salvación, no solamente de los judíos mismos, sino de los gentiles inclusive. Esto es el misterio. Y vamos a ir terminando acá, pero yo no pude terminar el libro de Efesios hoy. Tengo todavía muchas escrituras que compartir con ustedes, pero termino leyendo y vamos a orar. Dice aquí, pero ahora, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, nosotros los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Cuando dice juntamente edificados, quiere decir gentiles y judíos somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es el misterio del Evangelio. Esta es la participación A. Dios mediante vamos a ver la participación B. Mañana, primero Dios. Dios los bendiga. Hermanos amados, les ruego que me ayuden a orar por mi esposita, ¿verdad? Y también de manera muy especial, quiero pedirles que oremos por lo que está pasando en nuestro país en estos momentos, con este asunto de la Asamblea y el presidente de la República. Pongámoslo, hermanos, en el lugar que corresponde en oración. Oremos, hermanos. Amén, hermano.